Al iniciar viendo una película, puedes objetar si es basada en hechos de la vida real o es ciencia ficción. Hoy tenemos un título para nuestra reflexión. Nuestra lección de hoy es: Jesús anunció su segunda venida con toda claridad. Mantén tu Biblia abierta en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Hemos dividido este capítulo en dos secciones. Ya hemos estudiado antes del versículo 1 hasta el versículo 28. Hoy estudiaremos desde el versículo 29 hasta el 51. Es uno de los capítulos más impactantes de toda la Biblia. Lo leo y releo todo el tiempo. Necesito esto si quiero lograr entenderlo bien. Las enseñanzas de este capítulo se conectan de manera notable con el libro del profeta Daniel y con Apocalipsis. Este capítulo corre el peligro de ser mal interpretado, y así ha sucedido. Muchos lo toman sin la medida adecuada para su interpretación. Lo más sobresaliente para mí es la gran claridad con la que Jesús anunció su segunda venida de retorno a esta tierra. Tener un entendimiento de esta verdad te llenará de una fe certera. El Evangelio de Mateo es el Evangelio del reino y del rey que viene. Algunas características de este Evangelio: se escribió a un público de mentalidad judía, destaca citas del Antiguo Testamento respecto al Mesías, muestra la esperanza del pueblo judío por un rey libertador. Se destacan 3 sermones de Jesús en este Evangelio: el Sermón del Monte, o la Constitución Ética del Reino, capítulos del 5 al 7. Las parábolas del reino tratan del desarrollo del reino, capítulo 13. El Sermón del Monte de los Olivos, la venida del rey, capítulos 24 y 25. En el capítulo 24 y 25, Jesús responde ampliamente a 3 preguntas finales de sus discípulos. Leamos Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá del fin del siglo o fin de la edad? Debes notar que la respuesta a la primera pregunta no aparece en Mateo 24. Sin embargo, sí aparece en el pasaje paralelo de Lucas 21, 20 al 24. Toma nota: Lucas 21, 20 al 24. Leamos Lucas 21, 20. Dice: Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Leamos un poquito más abajo, Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. 3 conclusiones de este texto de Lucas 21. Jerusalén fue destruida días después, exactamente 40 años después. En el año 70 después de Cristo, un ejército de 20.000 soldados romanos, algunos se atreven a apuntar a 60.000, con el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, rodeó y asedió la ciudad de Jerusalén, asesinando a miles de judíos, niños, adolescentes, mujeres y hombres. Y no quedó piedra sobre piedra, y cada piedra fue destruida. La ciencia de la arqueología lo testifica hoy. Segunda consideración: la dispersión de los judíos después del año 70 sería a todas las naciones. Cualquier persona de hoy lo puede testificar. Tercero, la ciudad de Jerusalén en lo sucesivo sería hollada
pisoteada por gobiernos y reinos de naciones gentiles. La historia así lo demuestra. La segunda pregunta que Jesús respondió en realidad fue la tercera. ¿Qué señal habrá del fin del siglo o fin de la edad? La respuesta se inicia con la palabra entonces en el versículo 9 y va hasta el versículo 22. Ya lo hemos estudiado antes. La tercera pregunta respondida fue: ¿qué señal habrá de tu venida? Es interesante que esta respuesta también se inicia con la palabra entonces en el versículo 23 y va en su primera parte hasta el versículo 28. Jesús desarrolla una segunda parte y la amplía desde el versículo 29 al 51. Leamos Mateo 24, 27. Dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí es necesario hacer una pausa o paréntesis. Regresando a los versículos 4 al 8 de Mateo 24, podemos ver más que señales, una descripción o perfil fino de la edad histórica que le siguió a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Tales características han sido notorias a lo largo de toda nuestra edad, por más de 2000 años. A medida que la humanidad, linealmente hablando, se acerca al día de la venida de Cristo, la intensidad de su angustia en el mundo se ve más seguida, es más prolija en eventos catastróficos, y el sufrimiento de guerras, hambre, enfermedades y pestes, y los niveles de muerte son más agudos. Esto lo respaldan las estadísticas. Es importante indicar que la Iglesia de Cristo no es parte de estas tres respuestas. ¿Por qué? Porque Jesús responde dentro del marco de la profecía para Israel. Mateo 24 no tiene como destinataria a la iglesia. La iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación, es decir, antes de lo que empieza en el versículo 9. La doctrina sobre eventos futuros que competen a la iglesia cristiana es dada por el apóstol Pablo en la primera y segunda carta a los tesalonicenses. Además, la gran señal para esta edad es la predicación del evangelio a todo el mundo. Es el cuadro que se nos da a través de la predicación de Jonás a la ciudad de Nínive. Lo dijo Jesús: la predicación del evangelio en la presente edad por la iglesia es la gran señal. Debes buscar esto en Mateo 16:4, Mateo 12:40-41 y Romanos 16:25. Leamos en este momento Romanos 16:25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Volvamos a Mateo 24 y veamos un poco más del versículo 29 al 51 sobre la pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? La frase la venida del Hijo del Hombre se encuentra 5 veces. Observa los versículos 27, 30, 37, 39 y 44. ¿Cuándo es que Jesús vendrá por la segunda vez? Versículo 29. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y versículo 30, más abajo: aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. La segunda división aquí sería del 32 al versículo 35. Aquí vemos dos cosas: la higuera y las cosas
que no serán destruidas. La higuera es Israel. La profecía en Jeremías 8:13 ilustra que las hojas de Israel se iban a caer. Jesús profetizó aquí que las hojas de Israel volverán a brotar, y esto sería un indicador de que Él está cerca. Sorprendentemente, el Estado de Israel brotó, resurgió el 14 de mayo de 1948. Jesús también anuncia aquí que hay dos cosas que no podrán ser destruidas. Una, versículo 35, la palabra de Dios. 2, versículo 34, la nación de Israel. Y hay una tercera cosa que agrego ahora yo, que no será destruida, según Daniel 7:14, el reino de Cristo. La tercera división aquí sería del versículo 36 al 44. Jesús dijo que nadie puede saber el día en que Él vendrá. La fecha está guardada en la sola potestad de Dios. Muchos han señalado una fecha a la venida de Cristo y por supuesto han fallado. Eso es lo que hace un falso profeta. En los versículos 40 y 41 se muestra a hombres y mujeres de Israel en sus labores del campo y del molino. Ellos representan al remanente protegido de Israel al final de la tribulación, y no son representación del arrebatamiento de la iglesia. La cuarta y última sección es del versículo 45 al 51. Jesús confirma que Él vendrá en calidad de juez de toda la humanidad. Él finalmente juzgará la maldad y la incredulidad. Él es el verdadero juez con verdadera justicia. Él vendrá y declarará quién es injusto y quién es justo. Él es el juez de todos los tiempos y juez de todos los hombres. Él castigará a los que no amaron su venida, y Él recompensará con sus bienes eternos a los fieles siervos que fueron prudentes y se dedicaron a la predicación y al testimonio de Jesucristo. Jesucristo viene por segunda vez.